El mesencéfalo es una de las tres vesículas encefálicas o cerebrales que desde el punto de vista embriológico aparecen por primera vez, más o menos en la tercera semana de desarrollo, a partir del extremo más cefálico del tubo neural. Ya como estructura madura, aquí en la imagen podemos observarle pintado de rojo, ¿no? Se encuentra precisamente ya en la parte más alta del tronco encefálico y uniendo este tronco encefálico con el prosencéfalo, que es la tercera y más cefálica de todas las vesículas cerebrales, ¿no? De aquella de la cual se van a formar las estructuras del diencéfalo, en el centro, y los grandes hemisferios cerebrales a partir del telencéfalo. Bueno, en cuanto a su configuración externa, este mesencéfalo va a estar caracterizado por la presencia, visto por delante en esta imagen, de los grandes pedúnculos cerebrales. Cuando veíamos las partes inferiores de este tronco encefálico, veíamos que hay unos pedúnculos cerebelares o cerebelosos que son los que conectan a las diferentes partes de este tronco encefálico con el cerebelo. Pero estas grandes masas de fibras están formando los pedúnculos cerebrales y están formadas precisamente por fibras que están descendiendo del sistema nervioso, perdón, de la parte más alta del sistema nervioso central, es decir, del prosencéfalo. Entre estas dos estructuras, entre estos dos pedúnculos, se encuentra una fosa, que es la fosa interpeduncular, y en la cual en su fondo podemos ver la sustancia perforada posterior que está formada por una serie de pequeños espacios por los cuales ingresan ramos que veremos más adelante proceden de las diferentes arterias que irrigan el encéfalo. De hecho, estos agujeros permiten que ingresen ramos que van a irrigar a núcleos y estructuras internas de este encéfalo. Le hemos relacionado también por delante con los cuerpos mamilares, el tubo de Cynerium, que veremos son parte del hipotálamo, es decir, esto es parte de ese diencéfalo que es fácilmente observable, ¿no? Viendo una pieza anatómica por la parte inferior. Todo eso lo encontramos precisamente por delante y entre los pedúnculos cerebrales. Vemos también el origen aparente de los nervios craneales 3, ahí precisamente en medio de los dos pedúnculos, cada uno de ellos sobre la superficie medial o interna de cada pedúnculo, y también rodeando desde atrás vemos a los nervios craneales número 4, al nervio troclear o patético, ¿no? Ya sabemos que estos dos pares craneales están dedicados a la inervación de la musculatura extrínseca de cada uno de los ojos. En este esquema observamos también parte de lo descrito anteriormente. Vemos al tercer par craneal saliendo hacia adelante entre los pedúnculos y vemos cómo el nervio número 4 está saliendo desde la parte posterior, debajo de los colículos, y rodeando a este mesencéfalo para dirigirse hacia adelante, ¿no? Vemos también otros elementos en este esquema, vemos el puente, los pedúnculos cerebelares, perdón, medios, los cerebelares superiores que proceden del diencéfalo. Por acá vemos los pedúnculos cerebelares inferiores que proceden del bulbo. Y vemos también unas grandes estructuras que se encuentran por encima de este mesencéfalo, ¿no? Estamos viendo los colículos, están representados los colículos, y estamos observando unas estructuras que son parte de este diencéfalo, que son los cuerpos geniculados. Los cuerpos geniculados son parte ya del diencéfalo, ¿no? Específicamente son parte del tálamo. Es importante entonces describir que este mesencéfalo tiene, visto así en un corte transversal, tiene tres porciones o tres partes
que nos van a servir también para describir y ubicar los diferentes componentes de la estructura interna. Tenemos acá, esto es la parte posterior, esta es la parte anterior. En la parte posterior tenemos un techo. Recordemos también que cuando veíamos la embriología del tubo neural, el espacio que corresponde al espacio central, ¿no? Donde está o donde se desarrolla. A partir de ese se desarrolla tanto el canal central de la médula, conducto ependimario, los ventrículos, a nivel del bulbo y del puente. Aquí en el mesencéfalo este espacio se estrecha, ¿sí? No se amplía como en el caso de los ventrículos. Y por detrás de él, recordarán, se forma la placa del techo, ¿sí? Por delante la placa del pie, y también las neuronas que se formaron en la zona intermedia forman igual placas alares atrás, basales adelante o ventralmente. Debido a que este espacio no se ensancha, no hay ese desplazamiento lateral de las placas alares como sí ocurre en el puente, como sí ocurre en la parte más alta del bulbo. Y tenemos mucho del componente sensitivo en la parte posterior de este mesencéfalo. Si tomamos como referencia este canal, que aquí toma un nombre que es el de acueducto cerebral o acueducto de Silvio, si tomamos como referencia este acueducto, hacia atrás se encuentran núcleos de los colículos, dependiendo del nivel al que veamos. En este caso estamos viendo al nivel de los colículos inferiores. Y este conjunto se denomina el techo mesencefálico o tectum, recordarán también. Por delante de este acueducto cerebral, pero hasta o por detrás de lo que aquí vemos señalado como sustancia negra, a esta porción se le denomina tegmento, ¿sí? Que significa recubrimiento. Bueno, dentro de esta parte del mesencéfalo están contenidos varios núcleos motores, ¿sí? Y algunas cosas que brevemente describiremos más adelante. Y por delante de la sustancia negra se encuentra, en cambio, el pie, o los pies pedunculares, o bases también del mesencéfalo, ¿no? Entonces tenemos pie por delante de la sustancia negra, tegmento entre la sustancia negra y el acueducto cerebral, y por detrás de este acueducto el techo o tectum mesencefálico. Recuerden por favor cuando hablamos de de tractos o vías que se originaban en la médula espinal, uno de ellos era el espinotectal, y eso nos estaba indicando que llega hasta el tectum o techo mesencefálico. Bueno, en el caso particular de esa vía, recordarán, veíamos que llegaba hasta los colículos superiores. Bueno, de paso aquí en esta imagen también vamos a ver algunos elementos que son parte de la estructura interna, ¿no? Todo depende del nivel al cual sea observado. Estas imágenes, en primer lugar, las fotografías, vemos aquí un encéfalo cortado. Este corte está un poco más abajo, ¿no? Este es un corte al nivel del puente. Podemos ver la base de este cerebro. Esto es anterior, esto es posterior. Vemos los polos de los eh, lóbulos occipitales, y acá vemos los polos de los lóbulos frontales. Por acá también vemos los lóbulos temporales, y alcanzamos a ver por delante de esta protuberancia o puente que está cortada transversalmente algunos vasos sanguíneos y algunas más de las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Por aquí vemos el quiasma, aquí vemos el quiasma óptico, los bulbos olfatorios, que esto veremos más adelante. Ya un acercamiento a esta imagen sí corresponde a un corte a nivel del mesencéfalo. Esto, recuerden, es anterior, esto es posterior. Ahí vemos el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Lo que vemos a los lados es el cerebelo, ¿no? Las folias u hojas del cerebelo se alcanzan a ver en esta imagen. Esto es corteza del cerebelo. Vemos entonces con mucha claridad la primera referencia, que es el
acueducto cerebral, y la otra referencia, que es la sustancia negra, precisamente pues la imagen es clara en por qué tiene ese nombre, ¿no? Que nos permite diferenciar el tegmento, los pies pedunculares y por acá atrás el techo mesencefálico, en el que claramente se ven estas dos grandes prominencias que son los colículos, ¿no? Esta imagen parece ser de un nivel alto, esto parece ser cortado a nivel de los colículos superiores, y noten que pues la clara diferenciación de la sustancia negra nos está permitiendo ver estos núcleos de la sustancia negra, en donde estas neuronas tienen de particular que además de producir neurotransmisores también tienen pigmento, por eso el color negro. Se pueden notar ciertas zonas de un aspecto un poco más oscuro, otras de aspecto más claro, que nos permiten también identificar dónde están núcleos. Si este corte es al nivel de los colículos superiores, podemos observar aquí dos masas de un color un poquito más oscuro que el resto y que corresponden a los núcleos rojos. Al ver estos pies pedunculares sabemos que todo esto está conformado por fibras que descienden de la corteza cerebral, es decir, aquí están metidas las fibras de los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares que van a llegar a diferentes niveles del tronco encefálico. Acá en la parte posterior, sabemos entonces que este es componente eminentemente sensitivo, aquí están los núcleos de los colículos superiores que sabemos manejan información refleja visual, y que se van a alimentar con diferentes sinapsis provenientes de diferentes partes, ¿no? Una de ellas es de la médula espinal a través del tracto espinotectal. Bueno, algo de eso se puede observar, noten ustedes, macroscópicamente, ¿no? Macroscópicamente se pueden diferenciar algunas de estas cosas de la estructura interna. En la imagen claramente podemos entonces saber que si hacemos en un corte a este nivel de los colículos inferiores y el otro de los colículos superiores, vamos a poder observar algunas diferencias en la estructura interna. Este es el esquema que representa la disposición de las estructuras a nivel de los colículos inferiores. Recordemos rápidamente cómo al ir observando la estructura interna de las otras partes del tronco encefálico, comenzando en el bulbo raquídeo, veíamos que en ese bulbo encontramos núcleos de algunos de los nervios craneales. El primerito de todos, ¿sí?, si podemos decirlo así, en el ámbito de lo sensitivo, es el núcleo del quinto par, el núcleo espinal del quinto par, que prácticamente es una continuación de la sustancia gelatinosa de la médula espinal, pero también en la parte motora, el primero en aparecer, recuerden, es el núcleo del par número 11, ¿sí?, el espinal, y que más arriba las fibras de este espinal también se originan en lo que llamamos el núcleo ambiguo, núcleo que a su vez da origen a fibras también que se incorporan a los pares craneales 9 y 10, es decir, el núcleo ambiguo que se encuentra en el bulbo da origen a fibras de los pares craneales 9, 10 y 11. También en el bulbo encontramos el núcleo del par número 12, ¿sí?, y encontramos el par número 9. En la parte más alta, inmediatamente por debajo del puente, recuerden, veíamos también ya el aparecimiento de los núcleos vestibulares, es decir, ya aparece el par craneal número 8. Entonces, si tomamos en cuenta todos los elementos que están presentes en el bulbo raquídeo, pues vemos que los pares craneales 8, 9, 10, 11 y 12 y el 5 se encuentran presentes en el bulbo raquídeo, ¿no? Algunos núcleos de estos nervios craneales están presentes en el bulbo raquídeo. Cuando veíamos el puente, veíamos que ahí, efectivamente, entre el puente y el bulbo, se encuentran los núcleos del octavo par, los vestibulares
y los cocleares también, ¿no? Los cocleares anteriores y posteriores. Pero además veíamos también, recordarán que parecen los núcleos del par craneal número 6 y número 7. El número 6, muy cerca del piso del cuarto ventrículo y rodeado por fibras que proceden de un poquito más adelante del núcleo del séptimo par, del núcleo motor. En definitiva, en el puente que tenemos el quinto par craneal, porque recuerden que los núcleos del quinto par están presentes en toda la extensión del tronco encefálico. Por tanto, en el puente también están. Tenemos al núcleo del sexto par, al núcleo del séptimo par, y también están presentes los núcleos del octavo par, a nivel del puente. Ahora que estamos en el mesencéfalo, aquí también va a estar presente todavía núcleos del quinto par, los núcleos mesencefálicos del quinto par, de hecho aquí están representados. Ya no tenemos 6, 7, 8, ya esos se quedaron muy abajo. Es decir, entonces aquí tenemos quinto par y al nivel de los folículos inferiores aparece el núcleo motor del cuarto par. Bueno, de hecho, el cuarto par es motor puro. Tenemos aquí sus núcleos por delante del acueducto cerebral. Las fibras de cada uno de estos núcleos se dirigen hacia afuera y hacia atrás para finalmente cruzar o decusar, ¿sí? Y pasar al lado contrario, rodear a este mesencéfalo y dirigirse hacia adelante, ¿sí? Como ya veíamos en uno de los esquemas anteriores. El cruce entonces ocurre acá en el techo mesencefálico. Como estamos a un nivel bajo todavía, se produce a nivel del velo medular superior. Es parte de la composición del techo del cuarto ventrículo. Pero hacia atrás, igual recuerden, tenemos los ventrículos inferiores que están recibiendo fibras procedentes del lemnisco lateral. Recordarán que hablábamos a nivel del puente, la formación del lemnisco lateral a partir de fibras que proceden de los núcleos cocleares. Van a llegar aquí a los folículos inferiores. Por delante de estos núcleos del cuarto par, vamos a encontrar el decusamiento de los pedúnculos cerebelosos superiores, es decir, las fibras que proceden de núcleos del mesencéfalo en su trayecto hacia el cerebelo van a decusar y van a llegar a través de los pedúnculos cerebelares superiores, que son los que se originan de este mesencéfalo, precisamente a partir de estas fibras que están cruzando al otro lado y que por supuesto vienen de niveles un poco más altos. Algunas de estas provienen precisamente de los núcleos rojos, ¿sí? Que está en el nivel más alto de este mesencéfalo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí también, un decusamiento, ¿no? Fíjense que en varios o en todos los niveles de este tronco encefálico hemos encontrado regiones muy bien diferenciadas de entrecruzamiento de fibras que van de un lado al otro. Vemos aquí el decusamiento de los pedúnculos cerebelares superiores. Recordarán, veíamos abajo en el puente el cuerpo trapezoide. En el bulbo veíamos el lemnisco, ¿sí? El cruce de las fibras arqueadas internas que a partir de ahí forman los lemniscos mediales. Veíamos en la parte más baja de este tronco el decusamiento de las pirámides. Entonces, aquí en este caso tenemos el decusamiento de los pedúnculos cerebelares superiores y que están también rodeados por aquí con estas células, una vez más, estas neuronas dispuestas en formas difusas que forman la formación reticular precisamente, ¿no? Así como los núcleos del quinto par, decíamos, están presentes en todo el tronco encefálico, la formación reticular también está presente en toda la extensión, en los tres componentes de este tronco encefálico. Que no puede faltar aquí en el mesencéfalo. Por detrás de la sustancia negra,
también vamos a encontrar a este conjunto de fibras que están aquí representadas en una sola imagen, en una sola masa, pero que en ellas viajan fibras del lemnisco medial, del espinal, del lateral, y aquí aparece otro lemnisco que es el lemnisco trigeminal. Trigeminal. Es decir, está formado por fibras que ascienden procedentes de núcleos del quinto par. Los lemniscos suben entonces en una disposición anterolateral con respecto a el acueducto cerebral y por detrás de la sustancia negra, es decir, estas masas de fibras de los lemniscos se encuentran en el tegmento de este mesencéfalo. Ahí vemos una imagen de una preparación, esta es tomada del texto de Snell, en el que ya sabemos lo que es sustancia blanca, aquí se ve de un tono oscuro, negro, y lo que es sustancia gris más bien aparece de este tono más blanco, ¿no? Aquí está la sustancia negra claramente identificada, ¿sí? Vemos aquí la zona de decusación, todo esto son conjuntos de fibras, acá a los lados tenemos los lemniscos, se ve claramente toda esta masa de fibras que desde atrás, perdón, desde delante hacia atrás, tenemos al medial, al espinal, al trigeminal y finalmente al lateral. Por acá tenemos entonces ya otras masas de fascículos, ¿sí? Y por aquí vamos a tener sustancia gris, de la cual se van a originar fibras que componen al cuarto par craneal. Acá tenemos los núcleos de los colículos inferiores, ¿sí? También cuerpos neuronales sensitivos. Más arriba, en el nivel de los colículos superiores, vamos a encontrar en forma similar los núcleos de los colículos superiores. Ya sabemos que estos reciben información fundamentalmente visual o manejan información refleja visual. Vemos nuevamente aquí en la parte más alta el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Y aquí estamos observando el nervio motor, el núcleo del tercer par craneal, es decir, del nervio o del motor ocular común u oculomotor. En este caso, las fibras que se originan de estos núcleos se dirigen hacia adelante, atraviesan la formación reticular, los núcleos rojos, y van a emerger, como habíamos ya indicado, en la fosa interpeduncular, cercanos o adosados a la superficie interno-medial de cada uno de los pedúnculos. Vemos también que se mantienen estas masas de sustancia blanca que van llevando los lemniscos. Recuerden que hasta este nivel van a llegar las fibras del lemnisco espinotectal, del tracto espinotectal, mientras que las otras fibras del lemnisco espinal, nos referimos a las de las vías espinotalámicas laterales y anteriores, seguirán su ascenso hasta el tálamo. Es más, todos estos lemniscos están dirigiéndose hacia el tálamo. Recuerden la imagen que vimos al inicio de la fotografía, lo que está inmediatamente por encima de este mesencéfalo son precisamente las estructuras del diencéfalo, entre las cuales la más grande es el tálamo. Hacia allá llegan las fibras de los lemniscos. Por detrás de la sustancia negra y por delante de los núcleos del cuarto par craneal, vemos a estas grandes masas denominadas núcleos rojos, igual por el aspecto que tienen. Recordaron la fotografía que vimos hace un ratito, las imágenes que veíamos de esa zona un poco más oscura correspondían a los núcleos rojos, nombre que tiene por su vascularización y el aspecto con el que se observa. ¿Sí? Y recordarán que cuando hablamos de las vías descendentes, una de ellas la rubroespinal, decíamos que las fibras que se originan en estos núcleos decusan inmediatamente a ese mismo nivel. ¿Sí? Se originan y decusan para descender. Y ahí estamos observando pues el decusamiento de las fibras rubroespinales que están descendiendo hacia la médula espinal.
Le acompaña la formación reticular una vez más. Ahí vemos la preparación de mesencéfalo, imagen tomada del texto de Snell. Igual, vemos aquí en la zona del acueducto cerebral los núcleos de los colículos superiores. Por acá tenemos las fibras de los lemniscos que siguen su camino hacia el tálamo o hacia el diencéfalo. Y tenemos a las masas de los núcleos rojos. Aquí vemos más sustancia blanca, que es donde se están entrecruzando las fibras de estos núcleos rojos, y la sustancia negra que está presente en todo el mesencéfalo, ¿no? Noten que la sustancia negra está presente en los dos niveles de corte, es decir, en todo el mesencéfalo, claramente separando por delante a los pies a los pies mesencefálicos, y por donde están marcando las fibras córtico-espinales o corticonucleares. Aquí tenemos las temporopontinas, es decir, son parte de fibras que vienen de la corteza, pero que van a llegar a los núcleos del puente. Bueno, este cuadro es tomado del texto, resume mucho de lo que hemos comentado, el nivel, hace nivel la cavidad, que es común, ¿no? Es el mismo acueducto cerebral, los núcleos que se encuentran a ese nivel. Cabe recordar, con respecto a los pares craneales, que en los colículos o al nivel de los colículos inferiores, los pares que encontramos son el 5 y el 4. Tractos motores, por delante de la sustancia negra, los corticonucleares, los corticoespinales, y algunos tractos específicos desde ciertas zonas de la corteza. Y en cuanto a tractos sensitivos, ya hemos mencionado los lemniscos. Siguen ascendiendo los lemniscos y tenemos decusaciones también de los pedúnculos cerebrales superiores. El resumen también de los colículos superiores, atravesados por el acueducto, donde están presentes algunos de estos núcleos. Se nos escapaba mencionar al núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra un poco anterolateralmente con respecto al núcleo del tercer par, al núcleo motor. Este núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo también de carácter motor, pero es autónomo. Y las fibras que salen de estos núcleos se integran también al tercer par craneal. Tenemos también el núcleo rojo, ya lo habíamos identificado, y a este nivel sigue apareciendo el quinto par con su núcleo mesencefálico. Entonces miren, a nivel de los colículos inferiores, el 4 y 5, y de los superiores el 3 y el 5. Igual los tractos están descendiendo, desde luego comienzan las fibras del tracto rubroespinal. Seguimos viendo el ascenso de los lemniscos. Esta imagen resume en buena medida en parte de la estructura interna, al menos relacionada a los núcleos de los nervios craneales. Noten aquí que en color rojo están representados los núcleos motores y en azul están representados los núcleos sensitivos, ¿no? Por acá vemos núcleos cocleares y vestibulares. Recuerden que están entre el puente y el bulbo, muy cerca de los pedúnculos cerebrales inferiores. Vemos toda la gran extensión de este conjunto de células que en conjunto son el núcleo, toda esta masa de núcleos sensitivos del quinto par. Vemos desde el mesencéfalo, en el puente, ¿sí? Aquí está el sensitivo principal, que es el que habíamos visto en el puente, ¿no? Por acá vemos el espinal, continuación de la sustancia gelatinosa. Por acá vemos núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y vemos núcleos motores que habíamos comentado anteriormente ya, el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago, ¿sí? Un núcleo autónomo, el núcleo del par número 12 del hipogloso. Por acá vemos, recuerden, en el puente, el facial, el abducen o motor ocular externo, que es el número 6. Vemos el núcleo motor del trigémino para el control de los músculos masticatorios. Y fíjense, a nivel de los colículos inferiores, el cuarto, y el más alto de todos, a nivel de los colículos superiores, el tercer par craneal. Y muy cerca de este,
su núcleo autónomo, que es el núcleo de Edinger-Westphal. En resumen, el tronco encefálico contiene núcleos de 10 de los 12 nervios craneales.